Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez estamos con el capítulo 11, Dios o el ego. Y empezamos epígrafe. Es el epígrafe 5, la dinámica del ego. Uno de los primeros epígrafes en los cuales Jesús, en esa técnica de circularidad, va a empezar a tratar de explicarnos en qué consiste el sistema de pensamiento del ego. La dinámica del ego es un epígrafe largo y además con mucho contenido. Nos llevará, bueno, pues seguramente más de 2 y quizás de 3 sesiones. Y bien, pues antes de comenzar, es interesante explicar que para poder afrontar la cuestión de sustituir el sistema de pensamiento del ego por el sistema de pensamiento del espíritu, una de las formas en que podría definirse la evolución espiritual, pues necesitamos identificar el error, identificar las ilusiones, para después corregirlas. Con lo cual aquí tendríamos dos fases muy claras y bien diferenciadas. Primero, identificación. Segundo, corrección. Identificación del error, corrección del error. O identificación de la ilusión y abandono de la ilusión. Esto podríamos decir que es en lo que consiste la etapa de aprendizaje, porque identificando cada una de las ilusiones y abandonándolas, es decir, identificando cada uno de los errores que contiene nuestra mentalidad y corrigiéndolos, se completaría la fase de aprendizaje. Se despejarían los obstáculos para la consecución de la paz, los obstáculos para poder experimentar la presencia del amor, el cual es nuestra herencia natural, nuestra naturaleza real. Con lo cual, primero hay que despejar esos obstáculos, identificándolos. Si no, no puedes despejar lo que no tienes identificado. Segundo, corrigiéndolos. Para corregirlos, ¿qué hay que hacer? Comprender exactamente en dónde radica el error. Para comprender, hay que examinar. De esto es de lo que nos va a hablar primero, en primer lugar, Jesús. Vamos a empezar la lectura porque en este epígrafe, precisamente, Jesús nos va a hablar de la comprensión del error, suponiendo que ya lo hayamos identificado, que la identificación es algo que, por ejemplo, ahora mismo podríamos decir que no se ha puesto a realizar la mayor parte de la humanidad, no se ha puesto a identificar el error, la mayor parte de la humanidad. Los estudiantes del camino espiritual, de forma expresa, porque toda la humanidad está en el camino espiritual, no lo olvidemos, pero de forma expresa, consciente y comprometida, pues son lo que decimos los estudiantes de espiritualidad. Los estudiantes de espiritualidad primero tienen que identificar el error. Eso es una larguísima cuestión con muchísimas subfases. Daos cuenta de que a la pregunta ¿cómo te sientes?, tú puedes estar en negación. Yo me siento muy bien. O admitiendo que no te sientes bien, sin embargo, no ver dónde está el error, no ver dónde está la causa. Y entonces, todo eso está en esa primera fase de identificación.
Jesús en este epígrafe da por hecho que ya hemos identificado que no somos felices, que no nos sentimos bien. Incluso que con la información espiritual podemos atisbar el porqué, aunque sea de una forma genérica. Tengo una mentalidad plagada de creencias limitantes, plagada de errores. Pues bien, ¿qué errores en concreto también sería identificación? Jesús dice, bueno, imagínate que ya sabes cuál es el error en concreto. ¿Qué habría que hacer ahora? De esta forma empieza Jesús este epígrafe. Ya en la segunda gran fase, corrección del error o abandono de la ilusión. Vamos a ver cómo lo desarrolla. 5. La dinámica del ego. Punto 1. Nadie puede escapar de las ilusiones. Si se me cae el libro, me parece que no vamos a ningún lado. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine. Pues no examinarlas es la manera de protegerlas. Imagínate que has identificado, no me siento bien. E incluso ya, gracias a la información espiritual, dices, ah, claro, es que yo tengo errores de percepción, este y este. Y en concreto ahora mismo no me siento bien por este error en concreto, por este error particular. Pues bien, te dice Jesús, vale, ya sabes cuál es la ilusión que puebla tu mentalidad. Pero para poder escapar de ella, tienes que examinarla. ¿Examinarla para qué? Para comprenderla. ¿Qué es lo que tengo que comprender? El contraste entre la información espiritual y la información del mundo aplicado a ese error. Ese contraste es lo que nos va a permitir comprender que es una ilusión y nos va a permitir comprender por qué esa causa errónea nos traía unas consecuencias erróneas en nuestra experiencia vital. Hay que examinar. Dice, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. Vale, yo sé que no soy feliz, yo sé que no me siento bien, yo sé que mi mentalidad está plagada de errores, pero no los quiero examinar. Bueno, pues entonces estás decidiendo sostener tu mentalidad invertida, la mentalidad del mundo. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas. Claro, desde el momento en el que te pones a examinar errores que has dado valor y que te has acostumbrado a ellos y que crees que has creído y todavía crees en ese momento que todo el mundo piensa que las cosas son de esa forma errónea. A partir de ahí has generado una identidad a partir de esos errores. Examinar los cimientos que sostienen esa falsa identidad da miedo, porque destruir esos cimientos supone que la falsa identidad se cae. Y por ahora, en ese momento, no tienes otra identidad que la sustituya. Tienes la identidad egoica basada en la separación, en la creencia en el mal. Estás experimentando la dualidad. Entonces, amedrenta, atemoriza, da miedo examinar las ilusiones. No vaya a ser que de ese examen resulte que concluyes que son errores insostenibles. Y entonces tienes que abandonarlos, dejar de valorarlos y por lo tanto diferenciarte del mundo y por lo tanto perder la identidad con la que ahora te relacionas con el mundo. Y entonces, ¿dónde voy a ir yo? Te dice Jesús, conocedor de todo este proceso. No hay necesidad de sentirse amedrentado, atemorizado por ellas, pues no son peligrosas las ilusiones. Estamos listos, lo dice en el capítulo 11, epígrafe 5, con la información previa, ya Jesús considera, estamos listos
para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego. La mentalidad basada en la dualidad de los opuestos, en la que aquí estamos como personajes en un escenario explorando ese entorno. Has recibido información espiritual. Si has llegado hasta aquí y has sido, en fin, un estudiante aplicado, comprometido, con cierta honestidad, vamos a empezar a examinarlas. Estamos listos. Porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá, el sistema de pensamiento del ego, la luz. Como lámpara desvanecerá la oscuridad. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. A estas alturas, capítulo 11, epígrafe 5, Jesús presume que ya te has dado cuenta de que has identificado que teniendo errores en tu mente no te sientes bien, que habiendo en tu mente una causa errónea, hay un efecto final en tu experiencia de vida desalineado con respecto a quién eres. Y eso no te hace sentir bien. Jesús presume que ya sabes que quieres sentirte mejor. Te dice, bien, creo que tú ya te has dado cuenta de que no te sientes bien. Pues para sentirse bien hay que desvanecer esas ilusiones. Tenemos ya suficientes herramientas con la información que hemos ido viendo juntos estos 11 capítulos, 10 capítulos previos y este 11 hasta la mitad. Tenemos información, tenemos la luz que lo desvanecerá. Vayamos a ello, porque presumo que no quieres seguir así. Debes estar listo para ello. Mantengámonos muy calmados al hacer esto. Jesús sabe perfectamente que en cuanto al ego le dices, vamos a mirarte las cositas por las cuales no te sientes bien, se echa a temblar. Por eso dice, mantengámonos muy calmados al hacer esto. Pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. Presumo que estás listo para ello porque creo que ya te has dado cuenta de que no deseas esa experiencia de vida que tienes. Pues bien, muy calmadamente, con tranquilidad, sin amedrentarse y sin miedo, vamos a empezar a examinar la ilusión, porque presumo que lo que tú ahora deseas es sustituirla por la verdad para sentirte mejor. Lo único que estamos haciendo es buscando honestamente la verdad. En este adverbio, honestamente, está la clave. Está la clave. Decía ayer en la sesión de un curso de amor que cuando los estudiantes de espiritualidad, decía también Jesús, cuando los estudiantes de espiritualidad pretenden mantener su mente dividida y en una parte alojar el sistema de pensamiento del espíritu, pero en otra seguir manteniendo el sistema de pensamiento del ego, eso solo lleva a la frustración y a la desesperanza. Se ve que uno está bloqueado y no avanza. Desde otro punto de vista, forma parte de un proceso muy habitual el llegar a un punto en el que ya ves que no avanzas y entonces dices, después de mucho tiempo sin afrontar esta cuestión honestamente, ya tengo que afrontarla honestamente porque veo que no voy a ningún sitio. Aquí te dice Jesús, lo que estamos haciendo es buscando honestamente la verdad. Presumo que ya deseas buscar honestamente la verdad. Sé que eso te inquieta. Sé
que te genera miedo, porque amenaza lo único que conoces, tu identidad actual, pero es que lo vamos a sustituir por tu verdadera identidad. Con lo cual, cálmate, vamos a buscar honestamente la verdad. Sigue diciendo, la dinámica del ego, dinámica lo pone entre comillas, tanto en el título del epígrafe como cada vez que lo menciona, porque una dinámica, explicará después, presupone hechos reales y en el ego no hay hechos reales con respecto a lo que el personaje humano es en realidad, que es el espíritu. Con lo cual, la dinámica de un personaje de ficción no puede afectar la vida del actor. Por eso no es tal dinámica. Dice, la dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo. Y vaya que sí, y vaya que sí. En fin, hasta que uno honestamente decida ya examinar todas y cada una de las ilusiones que sostiene, cosa que no es habitual que se realice de una forma rápida. Por supuesto, posible sí es. Lo que no es habitual en el nivel de conciencia medio que tiene la humanidad en este momento. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella. Vamos a comprender cómo opera tu mentalidad como personaje del mundo sometido al velo de la dualidad. Vamos a ver cómo opera. Vamos a ver ese rol de personalidad con el que te has identificado, que se cree necesitado, separado, escaso y temeroso. Opera para poder entenderlo. Por algún tiempo, primero tenemos que examinar esta dinámica, que aunque es falsa, aquí como personajes, nos es completamente real. Es nuestra vida, es cómo pensamos, es cómo interpretamos, es cómo evaluamos y decidimos. Hay que examinar esta dinámica. Para poder así ver más allá de ella. Hemos dicho identificación y corrección. Identificación del error, corrección del error. Identificación de la ilusión, abandono de la ilusión. En esta segunda fase, para corregir el error o abandonar la ilusión, hay que comprender en qué estriba el error para después decir, claro, ya entiendo, voy a ir más allá, ya sé por qué sucede esto, ahora puedo trascender el error. Pues debemos primero examinar la dinámica del ego para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. No, para mí mi realidad es la del mundo. Claro, como le has otorgado realidad a este mundo de ilusión, a esta representación teatral que estás realizando, como le has otorgado realidad, pues vamos a comprender, a examinar en qué consiste esa dinámica, porque cuando Jesús dice es completamente ilusoria, es ficticia, eso, como vamos a ver, se puede detectar por el decisor, por el actor que se cree el personaje humano. Se puede detectar en cuanto se examina, aplicando nada más que un poquito de lógica espiritual. Entonces, tenemos que comprender cómo funciona esta dinámica para decir, claro, comprendido. Cambio mi mentalidad en ese punto. Ir punto por punto, ilusión por ilusión, o bloque de ilusiones por bloque de ilusiones. Primero comprendiéndolo intelectualmente, estamos en esta fase. Luego sabemos que tendremos que
aplicarlo a nuestra experiencia diaria para poder integrarlo. No es una idea bonita, ya soy yo esa idea, ya la aplico y me parece lo normal. Bien, vamos a comenzar por la comprensión intelectual. Juntos, tranquiliza Jesús, desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. Pero fijaos, muchos de vosotros, visores de este vídeo, o bien habéis participado en alguna sesión terapéutica basada en los principios espirituales, por ejemplo, los de un curso de milagros, o bien habéis oído hablar. Pero, ¿por qué insiste Jesús en calmadamente? ¿A qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a lo que vamos a interpretar como un ataque directo a nuestra identidad actual. Por eso insiste Jesús, ya van 2 veces que lo dice en el mismo párrafo, calmadamente, no te amedrentes. ¿Honestamente quieres sentirte mejor? Pues bien, no te sientes bien porque has fabricado un personaje ficticio cuya mentalidad es opuesta a tu naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desmontar al personaje. Vamos a desmontar al personaje. Cada vez que identifiquemos un error que hay en tu mente, intenta no considerarlo como un ataque. Recuerda qué es lo que estamos haciendo. No considera Jesús que esto sea meterse contigo. No. Jesús presupone que te has comprometido a realizar un proceso honesto por el cual quieres sustituir en tu mentalidad el error por la verdad y así sentirte mejor. Bien, fácil no va a ser, pero tenemos siempre que acordarnos por qué estamos en este proceso. Y es porque hemos decidido, después de darnos cuenta de que no nos sentimos bien, identificación, debido a que hay errores en nuestra mentalidad, pues examinarlos para comprenderlos y poder sustituirlos. Entonces, ¿que va a ser como una transformación de gusano a mariposa? Sí. ¿Una metamorfosis de ese estilo es compleja? Sí, para el gusano, no para la mariposa. En la medida en la que antes transites por la fase gusano y entres en la fase mariposa, pues mira, más sencillo va a ser. Y eso requiere honestidad al afrontar este proceso. 2. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? Me siento mal, me duele el alma. ¿Cómo se cura ese dolor? Despejando todos aquellos errores en tu mentalidad por los cuales interpretas el mundo de una forma sufriente. Por lo tanto, ¿qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? El error te aleja de la verdad. La verdad es el conocimiento. Despejemos los errores que son obstáculos para así acercarnos a la verdad y al conocimiento y por lo tanto a nuestra naturaleza real. ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones excepto examinándolas directamente sin protegerlas? Ha dicho antes Jesús, si no las examinas equivale a protegerlas. Por lo tanto, este proceso, que es un proceso terapéutico espiritual, es necesario para todo el mundo. Puede realizarse en grupo, puede realizarse individualmente. ¿Por qué el grupo es potente? Porque individualmente uno está sometido a los autoengaños y a los puntos ciegos. Hay un temor extraordinario, inconsciente,
profundo, a perder la identidad única que conoces, la del personaje humano. Entonces, solo, al menos inicialmente, es muy complicado examinar las ilusiones. El poder del grupo, el poder del acompañamiento, es que en grupos se identifican mejor los autoengaños y puntos ciegos que una persona va a tener, porque esa persona está en actitud defensiva, porque está defendiendo la única identidad que conoce. Por la misma razón por la cual no te tiras por la ventana, tú vas a defender tu identidad actual de personaje humano, porque no conoces otra. Entonces, por eso el grupo tiene una potencia especial en la identificación de las ilusiones y en el examen de las mismas. Es un proceso ciertamente complejo. Por eso hay que llevar una mentalización inicial, que es la que pretende Jesús. Vamos a examinar calmadamente las ilusiones, porque de no hacerlo equivale a protegerlas. No, mira, no las quiero examinar. Pues entonces no puedes abandonarlas, porque no las tienes identificadas específicamente. Sí, me siento mal, quiero evolucionar. Vale, has hecho una identificación genérica. Pero, ¿cómo se limpia una habitación sino barriendo cada centímetro cuadrado de superficie de la misma? ¿O es que barriendo nada más que medio metro cuadrado en la esquina ya has barrido la habitación? No, hay que barrerla entera. Y entonces hay que empezar a afrontar las ilusiones, desde las más erráticas, las que más condicionan tu experiencia vital, pues paso a paso hasta las que menos. Y es un proceso que hay que realizar. Y no realizarlo equivale a no haber tomado la decisión de realmente evolucionar espiritualmente. Y esto, pues es así. Y entonces por eso te dice Jesús, me alegro muchísimo de que estés preparado y quieras hacerlo. Cálmate, vamos a hacerlo juntos y vamos a hacerlo honestamente. Vamos a examinar honestamente qué es lo que te hace sufrir, que son creencias limitantes en tu mentalidad a las que has dado tanto valor que las has hecho formar parte de tu identidad, parte constitutiva. Entonces, pues bien, será arduo, pero necesario. ¿Y de qué otra manera, repito, puede uno disipar las ilusiones, excepto examinándolas directamente sin protegerlas? Cada una de ellas específicamente. No tengas miedo. Tercera vez, Jesús, no tengas miedo. Mentalízate previamente de que vas a deconstruir tu falsa identidad de personaje humano, que es lo que te hace sufrir. Mentalízate, vamos a deconstruirla. No hace falta terminar de deconstruirla para darte cuenta de los beneficios. En cuanto empieces, te vas a ir dando cuenta. Eso generará una motivación, porque vendrá una certeza procedente de haber sustituido ese pequeño error que estás afrontando inicialmente, esa pequeña ilusión, por la verdad. Con lo cual, inmediatamente, en cuanto aflora una pequeña verdad en tu mente, va a haber un cambio en tu vida. No va a ser el cambio definitivo. El cambio definitivo llegará tras el periodo de aprendizaje en el que hayas examinado cada una de las ilusiones. Pero ya va a haber un cambio, una transformación en tu vida en cuanto empieces. No tengas miedo, por tercera vez dice Jesús. Por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo. No tengas miedo, porque vamos a ir allí donde nace ese miedo, para que te des cuenta de que no tiene sentido tenerlo. Con lo cual, ahórrate atemorizarte,
porque en cuanto empieces a corregir errores, a abandonar ilusiones, te vas a dar cuenta de que es bastante más fácil de lo que parece. Solamente las primeras deconstrucciones de esas ilusiones con las que te has identificado, te has dado falsa identidad, solamente las primeras pueden quizás inquietarte un poco, pero vamos a examinar la fuente del miedo para que te des cuenta. Anda, esta era la fuente del miedo, pero si no tenía sentido, porque ahora que he deconstruido las primeras ilusiones, resulta que me encuentro maravillosamente bien. Y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. En cuanto a un acontecimiento que te amedrenta, llegas a él, vamos a deconstruir la primera ilusión, y se deconstruye. Ya está, sí, ya está, ya está, ¿ves? No pasa nada, tú no eres eso. Eso que todo el mundo ha pensado que eras, te has dado cuenta de que no lo eres y te sientes mejor, sí. Bueno, luego tendrás que poner en práctica tu nueva identidad en público. Esa es otra parte, pero también lo harás y verás que no pasa nada. Que quien sobra es que tenía que sobrar. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. El efecto de una ilusión. A la ilusión la has valorado, la has dado realidad. Ha generado sus efectos. Como son ilusiones sobre lo que eres en realidad, te sentías mal. Ahora lo sustituyes por la verdad. Y entonces te das cuenta de que el efecto de la ilusión se puede desvanecer solo con que le retires la realidad que le habías otorgado. Ah, claro, claro, entiendo el error, claro, ya está, corrección, fuera, inmediatamente, siguiente efecto en tu experiencia vital, cambio, porque retiras un error, lo sustituyes por la verdad en cuanto a información espiritual, en cuanto a conceptos, significados y valores, y se empieza a manifestar inmediatamente. Y entonces, en cuanto se manifiesta, la ilusión se desvanece, porque ahí es cuando obtienes la certeza. Lo que he comprendido que era un error, he salido de casa por la mañana, lo he puesto en práctica y funciona. Ahí hay integración. Lo primero es comprensión intelectual. ¿Esto es un error? Sí, entiendo que es un error. Vale, sal a la calle y ponlo en práctica. Ahí hay integración. Ahí ves que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad en tu experiencia vital. Bien, el siguiente paso, dice Jesús, es, obviamente, reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Anda, si es que yo pensaba que, por ejemplo, en mis relaciones con los demás me tenía que desenvolver con este concepto, la desconfianza inicial y pensar que son malos y me quieren atacar y no sé qué, un ejemplo. Y entonces la información espiritual me dice que no. He salido a la calle ese día y en cuanto me he empezado a relacionar con otras personas con las que tenía citas ese día, lo he hecho conforme a la verdad espiritual, no conforme a la mentira egoica. Y entonces me he dado cuenta de que cuando antes yo tenía una actitud defensiva y desconfiada de otras personas, provocaba en ellos también esa misma actitud defensiva y desconfiada. Y en cuanto he eliminado eso de mí y me he relacionado con las personas con una actitud natural, sin estar a la defensiva,
confiada a priori, ellos han reaccionado de otra forma. Lo he visto claramente. Se ha ido el efecto del error. Lo he visto, lo he puesto a prueba. El siguiente paso es, obviamente, reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Con lo cual, eso era un error, no era una verdad, no tenía fundamento, no existía, solo yo lo ponía en práctica. Mi idea, mi hermano es malo, primera ley del caos, ya lo veremos más adelante. Todo el mundo peca, todo el mundo es un pecador y por lo tanto merece castigo. El castigo era que yo iba de primeras desconfiado de él. Pues no, eso es un error. Voy con otro concepto. Yo a priori me fío, salvo que vea señales evidentes de inconsciencia palmaria en el otro, pero no por mí, yo a priori me fío. Él ha reaccionado de otra forma. He visto claramente que mi error, que mi antigua creencia, todo el mundo es malo, era un error. Y en cuanto lo he sacado de mi experiencia, los efectos han cambiado, con lo cual lo que no tiene efectos no existe. Era una ficción en mi mente. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Eran ficciones que sostenías en tu mente que generaban los efectos debido a que tú artificialmente sostenías esa ficción en tu mente y entonces generaba el efecto ficticio. Pero te has dado cuenta ya con ese cambio. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, la realidad genera efectos reales y se extiende. ¿Qué es un efecto real para ti? Pues cuando te sientes con paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Ahí puedes saber, eso es verdad, eso es real, me genera alineación. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es esa, la paz, la dicha y el gozo profundos, estables y duraderos. Con lo cual, cuando yo estoy alineado con mi naturaleza, el efecto es ese. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. Con mi antiguo concepto, siguiendo con el ejemplo, de desconfianza nativa, genérica, a priori, de todo, ¿cómo me sentía? Pues ¿cómo te vas a sentir cuando estás desconfiando de todo y ves enemigos por todas partes? Pues bien, ficción. No estabas en paz, dicha y gozo, profundos, estables y duraderos. Ficción. Lo que no conduce a ninguna parte, lo que no me lleva a estar en paz, dicha y gozo, no puede ser real. O es que estar en ansiedad, infelicidad y sufrimiento es algún lado, es alguna parte a la que ir. No, eso no conduce a ninguna parte, no es real. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está el miedo? A ver. Está aquí. No mires, no puede ser visto. Tú generas el miedo, nada más. No tengas miedo de mirarlo. Y si me lo encuentro, no te lo vas a encontrar. Te vas a dar cuenta de que es simplemente el efecto de una ilusión o de un error en tu mente. La claridad, por definición, desvanece la confusión. ¿Por qué tenemos que examinar las ilusiones? Tenemos que aportar claridad a
por qué nos sentimos mal. Tenemos que eliminar la confusión. Te has pasado muchos años de tu vida sintiéndote mal y no sabías por qué. Estabas muy confundido respecto a por qué te sentías mal. Seguías pensando que lo que el mundo dice es lo necesario para sentirse bien y no lo lograbas. Tenías una confusión enorme. ¿Por qué hay que comprender la dinámica del ego? ¿Por qué hay que examinar cada ilusión y ver cómo reaccionas ante ella? Para aportar claridad a todo este proceso. La claridad, por definición, desvanece la confusión. Vamos a comprender cómo opera tu mentalidad egoica, porque comprendiéndola desharemos el error. Esa herramienta maravillosa, que no es un arma de doble filo, nos ha dicho Jesús en los primeros capítulos, que es la expiación. Expiación como comprensión, no como sacrificio. Vamos a aportar claridad al examinar la ilusión, porque por definición la claridad desvanece la confusión, entra la luz en la oscuridad y se ve. Y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz, la luz, no puede por menos que disiparla. 3. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego. Vamos ya, dice Jesús, a entrar en materia. Vamos a examinar tus procesos mentales erróneos. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego. Esta vez pone entre comillas, no solo dinámica, pone la dinámica del ego, lo pone entre comillas entero, como vamos a examinar el proceso ficticio de tu mentalidad para darnos cuenta de que es ficticio. ¿Por qué? Porque no va a ninguna parte. Es decir, no te genera felicidad, paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Todo lo que no sea eso es no ir a ninguna parte. Con lo cual, si no va a ninguna parte, es ficticio. Vamos a ver, vamos a comprender primero intelectualmente. Cada uno luego tendrá que aplicar. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. Claro, ficción no va a ninguna parte, no tiene significado real. ¿Qué ejemplo podemos poner? Pues vamos a ver, imagínate que llega tu hijo y te dice, le preguntas, ¿qué tal en el colegio? Pues muy bien, mira, fenomenal, hemos dado clase y luego pues en el recreo, en el patio, en el descanso, pues hemos estado jugando a esto, a lo otro, no sé cuál, y luego hemos visto que venía un elefante rosa volando. Eso no significa nada, lo puedes borrar. Es ilusión pura. Ahora te estás tú empezando a creer que has visto un elefante rosa volando. Pero yo como tu padre te digo, eso quítalo porque no lo has visto. Es ficción, está en tu mente, pero por alguna razón has dejado entrar en tu mente el error. Eso no aporta nada a tu relato de lo que has hecho hoy. No va a ninguna parte. No sé si el ejemplo. Dicha expresión, dinámica del ego, encierra una contradicción intrínseca, lógica, contradicción en los términos mismos, en su significado, que la priva de todo sentido. ¿Por qué? Dinámica, la palabra dinámica implica el poder para hacer algo, implica acción, dinámica implica acción, poder de hacer. Y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Toda la falsedad
de la exploración de la separación como opuesto a nuestra unidad esencial es falaz. Nos tenemos que subir a un escenario para representarla, porque no es posible representarla en realidad. Es falaz la separación. Por no repetirlo todo, el espíritu explora las infinitas posibilidades del espacio-tiempo. Una de ellas es la dualidad de los opuestos. Explora lo opuesto a lo que es. Para eso genera un entorno ficticio en el cual sitúa personajes que representen aquello que tiene el propósito de explorar. Pues bien, es ficticio, es falaz. Toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego, que es el rol de personalidad con el cual se identifica el personaje humano para poder explorar los opuestos, tiene el poder de hacer algo, que está en un escenario, que está en un escenario, que no va a ninguna parte lo que hace el ego, que se está representando, que en la realidad del espíritu eso no va a ningún lado. Entonces, dinámica del ego, pues en sí es una contradicción. Si el ego es una ficción, dinámica, poder de hacer algo de una ficción, es una expresión contradictoria. Dice Jesús, eso es lo primero que tiene que quedar muy claro. No le podemos dar realidad a la expresión dinámica del ego. Tenemos que entender como dinámica del ego cómo opera tu mente poblada de errores y de ilusiones. Los efectos no son reales. Es que de hecho se ha realizado un montaje teatral para experimentarlo. ¿Cuáles son estas experiencias humanas? No hay realidad en la dinámica del ego. Dándonos cuenta, comencemos de esta lección dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido. Dinámica implica el poder para hacer algo. Y toda la falacia de la separación, el escenario que se ha montado para representar algo que ni es real ni puede serlo, radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Por eso se ponen personajes para que parezca que hacen algo y entonces exploremos esa situación que no es real. Y sí, la exploramos y obtenemos las emociones y nos damos cuenta de que, anda, fíjate, y dentro, como personaje, me he ido dando cuenta de que no iba a ninguna parte lo que hacía. Y eso es lo que nos llevamos de esta experiencia. Pero lo que nos llevamos parte del aprendizaje es lo primero, comencemos esta lección, del aprendizaje inicial, de que el rol de personalidad con el que estamos identificados es una ilusión en sí, ya entera, y no tiene el poder de hacer nada real. Aquí dentro del escenario todo, fuera del escenario nada. ¿O es que después de que un asesino dentro del escenario de un teatro mate a otro personaje, cuando acaba la obra viene la policía y se lo lleva preso? No, no hay trascendencia fuera del escenario. Lo que ahí se hace es falaz, es falso, es una representación. Por lo tanto, dinámica del ego, primera idea, es una falsedad que hay en tu mente. Es la forma en la que tu mente reacciona ante este sofisticadísimo diseño que ha realizado el espíritu con un propósito muy loable, pero también con el objetivo de que los personajes dentro del escenario, puedan, con las herramientas que los guionistas ponen a su disposición, darse cuenta de que están en un escenario y decir, ya no sigo con mi personaje, ahora voy a ser yo, el actor. Por lo tanto, todo lo que hacía mi personaje lo abandono porque no va a ningún lado. No va a ninguna parte.
La falacia de la separación, la falsedad de la separación se radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Y qué bien lo hemos montado, porque aquí en el mundo cada cosa que hacen los diferentes egos que interactúan se dramatiza tremendamente por todos los demás. Fíjate, Hitler. Claro, la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Aquí no hay nada que se haga que no sea pura experimentación. Quizás no estemos totalmente preparados para escuchar esto con tanta crudeza, pero ya nos podemos ir acostumbrando, porque no hay otra verdad. Alguien que viese esta afirmación y no estuviese en el camino espiritual diría, estos están locos. Pero la contestación sería, incluso desde tu lógica humana podrías llegar a darte cuenta de que esto solo puede ser un escenario. Pero, en fin, eso llegará cuando en tu proceso llegue el compromiso consciente con reconocer tu naturaleza real, es decir, camino espiritual expreso. Tienes miedo del ego porque crees eso, que el ego puede hacer algo. ¡Ah, no! Hitler no. Un asesino en serie. Tienes miedo del ego porque crees eso. Por lo tanto, también tienes miedo de ti. Porque ya tienes experiencia por ver lo falaz que has podido llegar a ser en tu vida. Entonces, te has creído que tenía efectos reales desde el punto de vista del espíritu y por lo tanto hay un miedo ahí ancestral incluso a uno mismo. Tienes miedo del ego porque crees eso, porque crees que tiene el poder de hacer algo. No obstante, la verdad es muy simple, dice Jesús. Todo poder es de Dios. Por cierto, hay mucha gente que no está en el camino espiritual expreso, que no tiene más remedio que declararse agnóstico y no ateo. Porque en la lógica de su mente no hay forma de negar una primera causa incausada. No hay forma. Hay que meterse mucho en la ilusión del paradigma científico materialista para convencerse de la inexistencia de Dios. También ocurre. Pero hay mucha gente que no necesita estar en el camino espiritual. Por lo tanto, todo poder es de Dios es algo que es fácilmente comprensible. ¿Y por qué Dios es uno? Porque hay un origen de la realidad total. No pueden ser 7 o 78. Finalmente tiene que ser uno. Uno. Y si es uno, es único. Es todo. Es principio y final. Y todo abarca lo intermedio. Esto en la lógica de la sucesividad lineal temporal, ¿vale? Entonces, por lógica, todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Es una consecuencia de lo anterior. Si todo poder es de Dios, no hay ningún poder fuera de Dios. Por lo tanto, no hay un poder de hacer nada fuera de Dios. ¿Y cómo sé si estoy dentro o fuera de Dios? ¿Cómo te sientes? Mal. Estás fuera de Dios, en el sentido de que has alojado la ilusión en tu mente y has fabricado una identidad con base en esa ilusión y por lo tanto te sientes mal porque hay error en tu mente, por lo tanto no estás en Dios.
si todo poder es de Dios y lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada, entonces todo el mundo hostil que yo veo en mi vida no es nada, es solamente una representación que realizo aquí, una interpretación. Eso sí, hemos hecho un diseño sofisticadísimo para que nos sea verosímil y nos creamos que realmente esto es así. Sí, sí, el diseño sofisticadísimo, naces olvidado, creces con una familia, tus padres, en fin, el mundo que te dice que tú has nacido de tus padres y que, en fin, que Darwin y que el Big Bang y no sé qué. Muy difícil. Pero llega un momento en que dices, ¿pero hay algún camino del mundo que vaya a alguna parte y tenga yo paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos? No, no lo hay. Y ahí es donde empiezas a darte cuenta. Bueno, vamos con el punto 4 y será el último porque ya llevamos casi una hora. Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. La única dinámica es la del espíritu. El espíritu se puede entender como el conjunto Dios-filiación, es decir, la primera causa y el resto de la extensión. Por lo tanto, cuando observamos al ego no estamos examinando ninguna dinámica, porque la única dinámica existente, en última instancia, es la de la primera causa. Y nuestra dinámica como filiación, como espíritu, está en asociación con la dinámica de la primera causa, pero es la dinámica de la primera causa. Aquí el ego es el último mono de la fila, no hay dinámica ninguna en él. Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Esto es una experimentación, esto es un escenario. Puedes ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo. Es como quien va a ver una obra de teatro o como quien ve una película de terror. Por cierto, cuando tú no sabes que eres un personaje que está en un teatro, tu nivel de confusión es tremendo porque tienes tu mentalidad poblada de ilusiones. Como personaje dentro del escenario vas a ver una obra de teatro y puede ser que te lo creas también. O vas a ver una película de terror y puede ser que tengas miedo también. Pero porque tienes una confusión brutal sobre quién eres y qué es lo que haces ahí. Entonces, cuando el miedo puebla tu mente, el miedo se traslada encadenadamente. Te dice Jesús, pues no tiene por qué ser así. Puedes ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo. En cuanto empieces a examinarlo, a deconstruirlo y te des cuenta de que no pasa nada, sino que todo es mucho mejor, podrás seguir examinando el resto de ese sistema ilusorio sin miedo. ¿Miedo a qué? A perder mi identidad social. Pero si es a lo que voy, si es que mi identidad social es lo que me hace sufrir. Por eso hay que estar mentalizado cuando se comienza el proceso terapéutico de la espiritualidad. Estar muy mentalizado y no olvidarse. No, es que voy a deconstruir esa identidad. Y acordarse siempre de ello. Es que la voy a deconstruir. De esa forma puedes ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo. Pues si su origen no es real, no puede tener efectos. Claro, si en medio del proceso de deconstrucción pues te desintegras y de repente vuelves a darle realidad, entonces cuando tienes que examinar una ilusión para abandonarla y eso supone atentar contra tu falsa identidad social de personaje, vuelves a entrar en pánico y entonces hay que recordar, oye, pero si es que estoy deconstruyendo el personaje.
El miedo se vuelve claramente más impropio, más falso, si reconoces el objetivo del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es, por fuerza, inútil. Bien. Estoy mentalizado. Voy a deconstruir mi personaje humano, porque es lo que me hace sufrir. Te dice Jesús, el rol de personalidad con el que habitualmente estás identificado, que cuando accedes a la información espiritual lo contemplas desde fuera como testigo y dices, eso es lo que voy a deconstruir, ese rol de personalidad. Si te desintegras, te va a generar miedo. Entonces vas a estar teniendo que mentalizarte constantemente de qué es lo que estás haciendo para no incurrir en miedo. Dice Jesús, una de las cosas que favorece bastante el proceso es entender que ese rol de personalidad, que antes pensabas que era tu personalidad, la información espiritual te ha dicho, no, hay un decisor en ti que ha decidido identificarse con el error y por eso sufres, pero puedes separar al decisor y que observe el error. Ahora te dice Jesús, ten en cuenta que el rol de personalidad egoico se va a defender. Es decir, tú mismo, una parte de ti, la parte sufriente, necesitada, carente, va a intentar mantener esa falsa identidad resultante de la identificación con el rol de personalidad egoico. Entonces va a haber resistencias al proceso. Te dice Jesús, te va a ser muy útil saber que va a haber resistencias. Una parte de ti no va a querer. No vas a poder sostener, al principio sobre todo, con total nitidez, tu identidad de decisor que decidió identificarse con la oscuridad del ego, separada de ella misma. No va a ser fácil que la mantengas constantemente. Y entonces tienes que saber que la parte de tu personalidad que vas a deconstruir, ese rol va a intentar sobrevivir y defenderse. Esto es como un juego de prestidigitación en el que no ves dónde está la bolita. Pero si soy yo todo, ya, eres tú todo, pero una parte de ti va a querer sobrevivir con la falsa identidad sufriente y ocultárselo a la parte de ti que quiere deconstruirla. Eso es un proceso psicológico que va a ocurrir. El miedo se vuelve claramente más impropio, dice Jesús, te va a facilitar el proceso porque vas a estar prevenido frente al miedo, el saber que una parte de ti se va a resistir. Entonces, cuando veas resistencias en ti, dices, claro, una parte de mí se va a resistir. Ya sé por qué tengo el miedo ahora mismo. ¿Tiene sentido? No. El miedo se vuelve claramente más impropio, con menos sentido, si reconoces el objetivo del ego. Resistir, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido, un objetivo. ¿Resistir a qué? Resistir a evitar el sufrimiento y poder ser feliz. ¿A eso te está resistiendo? Está tan desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo que el ego haga en su favor es por fuerza inútil. Te dice Jesús, te va a ser mucho más sencillo si te das cuenta de que el ego se va a querer resistir y que no tiene ninguna lógica. Tú vas a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué me estoy resistiendo a la felicidad? Pues bien, otra cosa que hay que tener muy presente. Primera, estoy deconstruyendo al ego. Segunda, el ego se va a resistir. ¿A qué? A que sea feliz. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Buenos consejos nos está dando Jesús.
El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Claro, el ego no es nada. ¿Y de qué vive el ego? De que tú le estás dando el valor. El personaje humano social sufriente vive de que tú lo alimentas. Su objetivo es claramente alcanzar su propia autonomía y que no vengas tú a fastidiarle su identidad. No quiere ser deconstruido. Y vienes tú con la información espiritual de un tal Jesús y de otros a fastidiarle el invento y a deconstruirle, el que está tan cómodo aquí como un personaje. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Desde un principio, pues, su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo propio, porque sabe que si no se le acaba eso. Y entonces secuestra emocionalmente al decisor, para que el decisor siempre acabe cediendo a su propósito. Y esa es la frustración y la desesperanza de mantener en tu mente la verdad y la ilusión, mantener tu mente dividida. No lo consigo. Hay que ser un poco radical con respecto a el ego, porque va a buscar su supervivencia y no se le puede menospreciar en ese sentido. Lo va a intentar con todas sus fuerzas. Desde un principio, pues, su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo propio. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. ¿Cómo pervive el ego? Con la mentalidad de separación. En cuanto comienza la lenta pero inexorable maquinaria de la mentalidad de la consciencia de unidad, el ego está perdido. Tiene que seguir apostando por la separación. Todo el mundo es malo. Tú tienes que defenderte del mundo, que es un mundo de supervivencia, y por lo tanto competir y, si es necesario, atacar y, si es preciso, matar. Porque tú estás solo. ¿Y quién te va a defender? Le decía Gollum a Sméagol. Yo. Bien, pues acabamos este punto 4. Van a ser varias sesiones, pero creo que merece la pena detenerse en la dinámica del ego. Seguiremos con el punto 5 en la siguiente. Sin más, prospector.